Si estás viendo en vivo este programa a través del canal de YouTube, a través de Marchi TV o a través de nuestra página, te darás cuenta que estamos con visita en el estudio. Así es, nos visita Daniel Lichterman. Estábamos hablando hace un ratito nada más de las bondades de nuestra Escuela Municipal de Guardavidas y Daniel es uno de los recientes egresados que viene a visitarnos y a contarnos su experiencia en el día de hoy. Daniel, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, de nada, estoy muy bien, la verdad, muy contento de estar acá. Gracias por la invitación. Por favor. Te olvides que arrimes lo más posible al micrófono. Ya me olvidé del micrófono. La primera indicación que te dimos. Esperemos que haya sido mejor alumno de la Escuela de Guardavidas. Creo que sí. Contanos, sos un tipo grande, no sé si te querés decir tu edad o no. 51. 51 años. ¿Cómo un pibe, pero digo, para arrancar en la Escuela de Guardavidas, capaz que hay quienes pueden pensar que sos un tipo grande. ¿Cómo dijiste, che, me voy a anotar? Fue en realidad un amigo de Mar de Cobo que me comentó que se estaba abriendo la escuela y en el 2023 y bueno, como era en Vidal en ese momento, pensamos, bueno, esperamos el año que viene que seguro se abre el natatorio y cuando se abrió la inscripción me inscribí sin saber muy bien lo que estaba haciendo, la verdad que fue como más intuitivo que otra cosa, de hecho mi amigo ni se inscribió. Que son esos amigos que te enganchan y después te largan. Sí, éramos como 5 inscriptos, quedé yo solo. Ese es como el que va al casting, ¿viste? Como que te acompaña al casting. Vamos todos. Y después termina quedando que acompañe y no el otro. Claro, bueno, fue una cosa así. Pero la verdad no hubo una idea como muy, muy clara. Habíamos tenido un par de situaciones de sacar un sapo, algunas personas que se había ido para un lugar que no tenía que ir, pero con mucha torpeza y sin mucho conocimiento de lo que estábamos haciendo, pero surgió esta posibilidad, me metí, recién les comentaba a ustedes, me gusta mucho nadar, me enteré que iba a nadar 5 veces por semana y ese fue Es lo mío. Ahí cerramos el trato, digamos, y nada, así arranqué. Pero dijiste, cuando las primeras clases, che, no voy a poder, es muy difícil, es muy complicado, o no, nunca. No, nunca dije eso, porque además nosotros ya por suerte arrancamos teniendo clases con Rodrigo, ya arrancamos con salvamento, arrancamos hablando un poco de cómo era la labor del guardavidas y si bien nunca se minimizó la importancia de la labor y lo complejo de algunas cosas, siempre se dejó en claro que era mucha actitud y mucha preparación y estar concentrados y pensando en la gente, pero como que era algo que se podía hacer. Desde el principio nos dieron esa confianza, así que yo arranqué por ahí. Decías que entraste por el lado del nado. ¿Qué vínculo tenés con el agua, con el nadar? O sea, yo soy un enfermo, me meterás en el agua y empiezo a moverme. ¿Desde siempre? Sí, desde siempre como chapoteo, digamos. Pero aprendí a nadar, fui a una escuela de nado tipo 30 años, después tuve muchos años sin nadar y hace más o menos casi 3 años empecé a entrenar y ahí me di cuenta que me vuelvo loco. Pero tu intención de ser guardavidas tiene que ver más con tu amor al nadar que a la profesión, digamos. La decisión de inscribirme, sí. ¿Y después te cambió eso? Sí. ¿Por qué? A ver. Creo que fue una mezcla de cosas porque empecé a hacer algunos clics en la cabeza cuando empezás a hablar con los profesores. Nosotros tenemos, de los profes que tenemos en la parte física, los 4 son guardavidas, en ejercicio, digamos. Y cuando te hablan de la profesión... ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te convencieron? ¿O que pensaste decir, me empezó a interesar un poco más? Lo primero es el amor. O sea, ellos te hablan de la profesión y te la hablan con un respeto y un cariño y te transmiten toda la importancia. Y por el tipo de persona que soy yo, enseguida entré por el lado de preocuparse por el otro, estar pendiente del otro. Eso a mí me caló mucho, digamos. Es una búsqueda personal que tengo yo y cuando iban hablando de eso, iba entrando. Y después empezamos a hacer el entrenamiento un poco más específico y ahí fue cuando dije, bueno, hubo un poco de puedo. Claro. Y después del puedo vino un quiero. Pero yo no entré tan convencido de que iba a querer ejercer y ya más o menos por junio, julio, ya estaba, pero reconvencido. Buscando una lista de dónde me anoto. Averiguando cómo son los concursos, averiguando cómo es aspirar a un puesto en una playa, averiguando en qué playas pasa qué cosa. Por suerte la mayoría de la gente es de acá de Santa Clara en el curso, entonces tenía mucha información de cómo funcionaban las playas acá. Entonces ya hice ese clic y desde ese momento ya estaba totalmente decidido que iba a trabajar de guardavidas.
Daniel, si tenés que pensar en algo que no te esperabas, pues tal vez uno cuando arranca tiene muchas expectativas, piensa que las cosas van a ser de una manera, ¿qué fue lo que más te sorprendió de tu cursada en la Escuela Municipal de Guardavidas de Mar Chiquita? Sé qué fue lo que más me sorprendió y al mismo tiempo no, porque es algo con lo que suelo tener bastante suerte, es el grupo humano. Yo siempre que estudié una carrera tuve la suerte de tener compañeros de estudio increíbles. Y esto fue como una sorpresa de encontrarme con un montón de gente. Más que nada porque yo entré y no conocía a nadie y son todos, la mayoría, menos uno, el resto son todos de Santa Clara. Entonces eran todos amigos, todos se conocían. Y el grupo humano fue como muy cariñoso desde el principio, ¿viste? Muy de acompañarnos, de hacerte sentir bienvenido. Y de nuevo, como la contención de los profesores, creo que eso fue lo que más me sorprendió en un principio. Casi te diría en un tramo de 2 semanas, yo estaba como si hubiese conocido a esta gente de toda mi vida. Eso fue... Pienso en el aspecto del guardavidas, de esto de que la vida de las otras personas depende de uno, ¿no? O sea, de estar ahí en la playa, de estar atento, digo... ¿Eso interviene mientras vos estás cursando de que la vida de las otras personas va a depender un poco de vos o hay que hacerlo un poquito al lado y pensar en la técnica? Tenés momentos, o por lo menos yo tuve momentos donde estaba pensando justamente en cómo ser el mejor guardavidas y en cómo nadar y cómo rendir las pruebas, qué va a pasar cuando vayamos a las playas, todo eso lo pensé. Y había momentos donde agarraba un poco de vértigo, como te dicen frases como cada persona que entra al mar es tu mamá, y a todas las personas la tenés que salvar o cuidar como si fuese tu mamá, que fue una de las cosas que me dijo, por ejemplo, Vico, que es una de las guardavidas con las cuales hice las guardias, y ahí te agarra como una cosa de... no por mi mamá específicamente, sino por el vértigo de decir, voy a tener gente a la cual tengo que cuidar. Pero al mismo tiempo creo que eso como que te da un empuje un poco extra. Y después, bueno, en la formación de los docentes hay momentos donde no es que dejan de ser buenas personas o deja de haber buena onda, pero hay un momento en el cual la cosa se pone seria y dicen, bueno, tenemos que hablar de esto. Y hubo un par de momentos durante la cursada que fueron así, que realmente te ponen como un poco en perspectiva de que esto no es esta cursada hermosa. No es un viaje egresado. Sí. Claro, no. Acá, por ejemplo, me acuerdo que nos avisaron esto va a ser duro y nos mostraron un video que explicaba lo que le pasa a una persona físicamente cuando se ahoga. Claro, termina de ver eso y te da miedo, no miedo, una cosa de decir, bueno, de esto estoy a cargo yo, o voy a estar. ¿O qué hago acá? ¿No? Claro. Ay, no, después de este video no sé qué hago acá. Sí, es como una sensación, es mucha responsabilidad, en un momento te pega eso. Pero también me pasó que toda la teoría o todo eso que uno piensa que puede llegar a pasar, cuando es el momento, cuando tuvimos el primer rescate acá fue en Summer, tuve el primer rescate haciendo las guardias. Es un momento en el cual no te acordás no tenés registro. Rescate, no simulado, quiero decir. No, claro, no un simulacro de vamos a hacer de cuenta que participaste en un rescate. No. Un borrachín que se fue a donde no tenía que irse y hubo que salir corriendo y hubo que hacer todo el procedimiento y en ese momento no hay nada. Es un punto de atención así chiquitito y tu cabeza se borra absolutamente todo. El vértigo ese que uno podía tener durante la cursada en ese momento desaparece por completo. Una adrenalina terrible. Sí. No sé si se puede decir esto, pero es muy, como me imagino que debe ser la falopa. Digamos, una cosa de un enfoque y una precisión y unas sensaciones como muy fuertes, pero en un punto de enfoque muy chiquitito. Y después, bueno, nada. Qué terrible. Quiero meterme de vuelta con la preparación y lo que es la escuela de guardavidas. ¿Con qué me voy a encontrar? No tengo idea, por ejemplo, yo. ¿Cuánto tiempo voy a tener que nadar? ¿Cuáles son las primeras instancias de la preparación y con cuáles termino? Para tener idea de la gente con qué se va a encontrar en el caso de que quiera estudiar o llevar adelante la carrera de guardavidas. Hay como 2 aspectos. Uno fue el que me costó más a mí, que es el aspecto afuera del agua. Que hay que correr el test de Cooper, hay que hacer mucho ejercicio fuera del agua y todo eso.
eso tenés que pensar, que creo que es lo que la gente está un poco más acostumbrada por ahí. Ahí tenés que pensar que tenés que meter un buen ritmo de corrida. Yo me llevaba un amigo a correr cada tanto y hacía 6 y pico cada kilómetro, y acá tenés que meter 5 para probar. 5 minutos. 5 minutos por kilómetro. Es un ritmo rápido. Ya, me cuesta mucho. Yo dentro del agua, lo que quieras. Afuera del agua, Más difícil, un inútil. claro. Sí. Y después de nado, ahí va a depender más o menos de cómo venga cada uno, porque nosotros entramos y una de las cosas que tiene de bueno, o que tuvo de bueno en la escuela, es que había muchos niveles y es como que se puso la energía con algunas personas a subirlos de nivel rápido. Tratar de emparejarnos lo más posible a todos para que podamos llegar a rendir. Pero es un entrenamiento bastante intenso, te diría. Lo que tenés que, para mí, no es palabra de ningún profesor, tenés que saber nadar. Tenés que por lo menos manejarte bien con crawl. No hace falta que seas rapidísimo, pero tenés que manejarte con crawl para tirarte a la pileta y que no salir mal. Hemos tenido, no es un chiste, es solamente una cosa descriptiva. Bueno, teníamos compañeros que cuando entraron por ahí no metían la cabeza bajo el agua. Claro. Nadaban con la cabeza afuera. Y hoy son guardavidas. Y hoy, bueno, uno guardavidas, el otro todavía le queda pendiente algunas pruebas, pero sí. Y después, paradójicamente, uno de los ejercicios que más cuesta sobre el final de la cursada es nadar con la cabeza afuera. Te acostumbras tanto. Claro, pero te hacen nadar con la cabeza afuera haciendo así, que es una de las técnicas para acercarse a la víctima, y eso duele. Tipo perrito. Claro, hay que patear como un desquiciado y eso duele. Hay como un ejercicio, me acordé de un amigo que con la silla afuera del agua o con algo fuera del agua y solamente con los pies. Sí, flotación forzada se llama eso. ¿Cuánto tiempo tiene que estar así? O sea, hacerlo con la silla es parte del entrenamiento. No, el tiempo lo va a decidir la persona que te esté entrenando en ese momento. Pero para aprobar el examen de flotación forzada, tenés, si no me equivoco, son 2 minutos de flotación forzada con las manos arriba para aprobar el primer cuatrimestre y 2 minutos y medio para aprobar el segundo. ¿Te das cuenta, Luciano, cómo es el ejercicio? Tiene que estar con las manos así en el agua. Y vos pataleando a lo loco. 2 minutos. 2 minutos. Creo que la consigna es que los codos nunca pueden tocar el agua. Creo con que codos afuera del agua. Claro. No, claro, el agua por acá, voy pateando. Sí. Un calambre, ¿sabes qué? Sí, bueno, ese es el gran cosa. Y, por ejemplo, nosotros para entrenar una vez, Lola, que es una de las profes, le mando un saludo, nos pasó bidones de agua con poner la mitad del bidón lleno. Teníamos que flotar con eso y pasárselo a compañeros, claro. Duro. Después dormís tranquilo. Además, nosotros nadamos 1 hora y media y eso era el final de la clase. O sea, habíamos nadado 1 hora y al final de claro. Esos son ejercicios duros. Pero nadie pretende que lo hagas el primer día. Claro. Te acompañan, te llevan. El grupo de profes es excelente y te llevan. Vos ya venías practicando el deporte. ¿Te cambió un poco la rutina en la escuela de guardavidas? Sí, supongo que sí. Lo que pasa es que es un entrenamiento como muy diferente a entrenar natación común, digamos. En natación común haces diferentes tipos de entrenamiento. Acá es un entrenamiento que te enseñan a nadar, a perfeccionar la técnica, pero está mucho más apuntado a que llegues a rendir las pruebas que tenés que rendir al final del cuatrimestre. Entonces no es lo mismo. Yo donde entreno, a mí nadie me corre con nadar rápido pecho. Claro. Y acá una de las pruebas finales incluye 200 metros de pecho. Rápido. En tanto tiempo. Claro, entonces ahí ellos, te van entrenando para eso. Para que llegues desde ese lugar. Que el entrenamiento es como muy específico para que llegues a ese examen. Y después, cuando nos vamos a recibir con los 3.000 metros en el mar, hacíamos pasada 25 minutos de nado constante, 20 minutos de nado constante, es como que bien enfocado a cuál es nuestro objetivo. Pienso que requiere un esfuerzo físico considerable, pero también mucho de la cabeza. Sí, te diría que mucho de la cabeza. Nosotros hemos tenido compañeros que en clase llegaban a los tiempos que tenían que tener y cuando llegaba el momento de rendir la prueba, o no llegaban o no terminaban la prueba. Y eso es cabeza. Si vos sabés que llegás, tenés que poder llegar en la clase y en la prueba, pero es mucha presión. Es mucha presión, salís a los
piques y a los 50 metros ya no tenés aire, salís muy lento y terminás de rendir los 600 metros, no llegaste al tiempo y estás charlando como estoy charlando yo ahora en vez de tener el pulmón salido por afuera de la boca. Entonces es como un tema de mucha cabeza, mucha cabeza. Nosotros tenemos uno de los compas, que es con lo que seguimos entrenando ahora, en la misma semana no llegó a los primeros 200 metros de esos 600 y 2 días después terminó los 600 en un tiempo mucho más bajo que el máximo permitido. Y claro. La única aplicación ahí es un clic en la cabeza. Claro. Sí. ¿Y tu rutina laboral, diaria, familiar, cómo es eso complementado con la escuela de guardavidas? Bueno, yo por suerte vivo solo, entonces mi bien. rutina familiar es que el perro me rompa para salir a pasear por él. Y el laburo, lo que hago lo puedo hacer en horarios bien. corridos. Pero la rutina a nivel horario es bastante complicada. Porque la gente sobre todo la gente que tiene familia, hijos, todo eso, depende mucho de que su esposa o su esposo les haga la segunda Claro. casa. Porque vos salís de acá, nosotros salíamos a las 11:15 de la pileta, del lunes a viernes, creo que ahora hacen nada más que lunes, miércoles y viernes. Nosotros hacíamos de lunes a viernes saliendo 11:15 de la pileta, al vestuario, a bañarse, a salir a la casa. De la noche, 11:15 de la noche. De la noche. Y después a cenar. ¿Hasta las 12? Y Tranquilo, y poco más más. también. yo me dormía a las 2 de la mañana. Porque yo creo que más o menos a la gente le funciona bastante parecido, pero salís de la pileta es Claro. un nivel de acelere que no podés bajar por horas. ¿El tema de alimentación? ¿Que te cambia mucho? Y a mí me costó bastante porque tenés que tener energía para entrar a la pileta a las 9:30 de la noche, pero no podés comer tenés que cenar a las 6 de la tarde, porque entras al curso a las 7:30. A mí me costó. O sea, no podía cenar, por supuesto, tenía que meter muchas meriendas. Yo nadaba a la mañana, entonces cuando llegaba al mediodía devoraba 2 platos enteros y hasta las 5 de la tarde no tenía nada de hambre. Entonces se vuelve como una rutina que tenés que empezar a cambiar. Pero yo creo que nos pasó a bastantes que es como que hicimos lo que pudimos. ¿Te acomodas? Sí, yo llegué a diciembre reventado el año pasado. ¿En qué sentido? Flaco. Flaco. Estos huesos todos salidos para afuera. Pero bueno, era así. Es lo así. que exige. Sí. Es ¿Lo recomendás? ¿Curso? Sí. Sí, fue uno de los mejores años de mi vida. Es muy demandante. Si sos una persona que no tiene ganas de hacer cosas, no vayas. Pero si sos una persona que tiene esas ganas, que piensa que le puede gustar la profesión de guardavidas, que tiene como te decía antes, esa especie de pulsión de hacer cosas por la gente, qué sé yo, andá, porque va a ser el mejor año de tu vida. Es una cosa, yo todavía no caigo. ¿Y recibir la libreta? Bueno, fue increíble. Nosotros habíamos tenido un primer punto que fue cuando nos recibimos. A diferencia de muchos cursos que se reciben con una práctica muy técnica en la pileta, nosotros tuvimos la suerte, o la planificación de los profes, no sé qué fue, que nos recibimos nadando los 3.000 metros en el mar. Entonces fue casi una fiesta. Porque estaba la familia en la playa, las familias en la playa, era un montón de gente. Nadamos con nuestros compañeros, era estar al aire libre, en pleno... Sí, en el ambiente donde Claro, se supone que vas a desarrollarte. Exactamente, con los guardavidas mirando de arriba, era como toda otra cosa. Y ese fue un momento tremendo, súper alto, emocionante, bla, bla, bla. Cuando a nosotros nos dieron la libreta el viernes pasado. Cuando el miércoles a la noche nos llega el mensaje de que se venía la libreta, fue como... En mi cabeza fue como que se apretó play y reviví esos 3.000 metros de nuevo. Claro. Y bueno, la libreta fue un logro. Independientemente, nosotros siempre tuvimos en claro que íbamos a tener libreta, a pesar de que, bueno, no sé, había gente como medio mala onda que ese curso no sé qué, era un curso absolutamente oficial y con libreta como correspondía, como nos habían dicho. Nosotros ya lo sabíamos, pero tener la libreta en la mano, tener el analítico. En mi caso, además, tuve no sé decir suerte, pero tuve la situación de que me votaron como mejor compañero, entonces además recibí el diplomita de ese reconocimiento. Digo, fue como toda una fiesta y estar con tus amigos viviéndola encima, ¿entendés? Es como fue muy, muy... Todo lo que pasó el viernes fue hermoso. Muy, muy arriba.
Sí, es como el punto culmine, o mirás para atrás un poquito, como vos decías recién, revivir los 3.000 metros, o mirás todas las cursadas, el esfuerzo de salir a las 12 de la noche, che, valió la pena, ¿no? Sí, valió sí, la sí. pena. Yo te digo, es algo que si tenés media duda de que quiero hacerlo, andá y hacelo. Porque te va a cambiar la vida. Listo, Lucía, vamos. Vamos. Dale. Ya, ahora. Denise, dale. Vamos Espera. todos. Bueno, Ya, la ya última, anoto. y ya nos vamos, nos quedamos sin tiempo, Daniel. ¿Tenés intenciones de ejercer? Sí. De hecho, estamos entrenando para poder concursar, calculamos que en un par de meses. Y la idea, nosotros estamos entrenando 12 personas en la pile, en mi horario, y otros más que están entrenando en otros horarios. Y la idea es ejercer, ir a la playa, estar con la gente, vivir eso, aprendo eso. Le mando un cariño enorme a mis amigos de la pileta, que si no los nombro y les mando un beso. ¿Están viendo, escuchando? Sí. Están todos escuchando. Gracias. Nos vemos hoy a la noche. Prepárense que hay paliza. Ay, paliza. Vamos, todavía. Daniel Linterman, egresado reciente de la Escuela Municipal de Guardavidas. Daniel, muchas gracias por haber venido a charlar y a compartir con nosotros. Gracias a ustedes.